Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, sino una que realmente te atrapa, te enreda, te hace suspirar y, por qué no decirlo, te hace querer tirar el control remoto por la ventana de la desesperación. Hablaremos de Amor Prohibido o, como se le conoce en turco, Aşk Memnu. Prepárense porque esta historia es una bomba. Antes de que empecemos a destripar esta joya turca, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido súper variado que sé que les va a encantar. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, agárrense que despegamos. Amor Prohibido no es simplemente otra telenovela. Es una obra maestra de la intriga, el drama y las pasiones desbordadas. Imaginen una mansión lujosa a orillas del Bósforo, una familia adinerada con secretos oscuros y una joven hermosa atrapada en un matrimonio infeliz. ¿Ya les suena interesante? Pues esto es solo la punta del iceberg. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una mujer joven, bellísima y resentida por la muerte de su padre y el matrimonio de su madre con un hombre mucho mayor y rico. Biter, llena de amargura y un deseo profundo de escapar de su situación, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado que es significativamente mayor que ella. Su intención inicial es herir a su madre, vengándose al quitarle el hombre rico que ella deseaba. Pero la realidad es mucho más compleja. En el fondo, Biter anhela un amor genuino, una conexión que nunca ha experimentado y que desesperadamente busca, incluso en los lugares equivocados. Adnan es un hombre bueno, honesto y que ama profundamente a sus hijos, especialmente a su hija Nihal, una joven sensible y un poco consentida. La muerte de su esposa lo ha marcado profundamente, convirtiéndolo en un hombre solitario que busca la compañía y la felicidad en un nuevo matrimonio. Su bondad es casi ingenua, una cualidad que lo hace vulnerable a la manipulación y al engaño. En la mansión también vive Belul, el sobrino guapo y carismático de Adnan. Belul es un joven encantador, pero también un mujeriego empedernido que disfruta de la vida sin ataduras ni responsabilidades. Ha sido criado por Adnan como un hijo y aunque lo quiere y lo respeta, su naturaleza impulsiva y su falta de madurez lo llevan a tomar decisiones que tendrán consecuencias devastadoras. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. La convivencia diaria en la mansión, la diferencia de edad entre Biter y Adnan, la constante presencia de Belul, todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para que surja una atracción prohibida e irresistible entre Biter y Belul. La mansión Ziyagil se convierte en un escenario donde las tensiones sexuales se acumulan, donde las miradas furtivas y los roces accidentales se convierten en una forma de comunicación secreta. Al principio, ambos se resisten a esta atracción. Biter está casada con Adnan, y Belul es como un hijo para él. La culpa y el remordimiento los atormentan, pero la fuerza de sus sentimientos es demasiado poderosa para ignorarla. La sociedad turca, con sus rígidas normas morales y sus expectativas sobre el matrimonio y la familia, ejerce una presión constante sobre ellos, aumentando la tensión y el peligro de su relación. Pero la tensión sexual es palpable, la química entre ellos es innegable, y poco a poco, la barrera de la moralidad comienza a resquebrajarse. Las conversaciones se vuelven más íntimas, los encuentros más frecuentes, y la línea que separa la amistad de la pasión se difumina hasta desaparecer. Lo que empieza como un coqueteo peligroso se convierte en una pasión desenfrenada que consume a Biter y a Belul. Se ven a escondidas, se envían miradas furtivas, se susurran palabras al oído. Todo esto mientras Adnan, ciego de amor, confía plenamente en su esposa y en su sobrino. Los encuentros clandestinos se multiplican, llevando su relación al límite del descubrimiento. El miedo a ser descubiertos añade una dosis de adrenalina a su romance, haciéndolo aún más excitante y peligroso. Biter y Belul se ven atrapados en una espiral de mentiras y engaños, que los aísla del mundo exterior y los consume por dentro. La serie es una montaña rusa de emociones. Te encuentras apoyando a Biter y a Belul, a pesar de que sabes que lo que están haciendo está mal. Te sientes frustrado con Adnan por ser tan ingenuo. Te angustias por Nihal, que ve a Belul como algo más que un hermano mayor. El elenco de personajes secundarios también juega un papel importante en la trama, añadiendo complejidad y drama a la historia.
Ilmi Onal, un antiguo rival de Adnan, busca venganza y no duda en usar cualquier medio a su alcance para destruirlo. Denise de Courton, la institutriz francesa de Niall, se convierte en una confidente de Viter y una observadora silenciosa de los acontecimientos que se desarrollan en la mansión. Y los empleados de la casa, con sus propios secretos y ambiciones, añaden una capa de intriga y tensión a la trama. Y es que los personajes están tan bien construidos que te metes de lleno en sus vidas. Entiendes las motivaciones de Viter, su deseo de escapar de su infelicidad. Comprendes la lucha interna de Belul, atrapado entre el deber y el deseo. Sientes la bondad de Adnan, su amor incondicional por su familia. Viter no es simplemente una adúltera despiadada. Es una mujer compleja y atormentada, víctima de las circunstancias y de sus propias decisiones. Su matrimonio con Adnan no es solo una forma de vengarse de su madre, sino también una búsqueda desesperada de estabilidad y seguridad. Pero la falta de amor y pasión en su matrimonio la llevan a buscar consuelo en los brazos de Belul, un hombre que representa todo lo que ella desea y no puede tener. Pero Amor prohibido no es solo una historia de amorío. También es una crítica a la sociedad turca de la época, a las convenciones sociales, a las diferencias de clase y a la opresión que sufren las mujeres. Viter es una mujer que lucha por su libertad, que se rebela contra las normas establecidas y que busca su propia felicidad, aunque sea por caminos prohibidos. Su desafío a las normas sociales la convierte en una figura controvertida, pero también en un símbolo de resistencia y empoderamiento. La serie también aborda temas como la hipocresía, la ambición y la envidia, mostrando las oscuras facetas de la sociedad turca de la época. La ambientación de la serie es impecable. La mansión Ziyagil es un personaje en sí misma, un símbolo de riqueza y poder, pero también de encierro y soledad. Los paisajes de Estambul con el Bósforo como telón de fondo son simplemente espectaculares. Los vestuarios y la decoración están cuidadosamente diseñados para reflejar el lujo y la sofisticación de la alta sociedad turca, pero también para simbolizar el estado emocional de los personajes. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie. Las canciones son hermosas, melancólicas y llenas de sentimiento, y acompañan a la perfección cada escena, intensificando las emociones y haciéndonos sentir aún más conectados con los personajes. La música se convierte en una herramienta narrativa que anticipa los acontecimientos y subraya los momentos clave de la trama. Ahora hablemos un poco de los actores. Beren Saat, quien interpreta a Viter, es simplemente sublime. Logra transmitir la complejidad de su personaje a la perfección, mostrando tanto su belleza como su vulnerabilidad, su fuerza como su fragilidad. Su actuación es magistral, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada. Kvantatltu, que da vida a Belul, es el galán turco por excelencia. Su carisma es arrollador, y su interpretación es impecable. Logra equilibrar la seducción y la inocencia, mostrando tanto el encanto como la inmadurez de su personaje. Y Nebahat Zere, que interpreta a Firdevs, la madre de Viter, es una villana icónica, elegante y despiadada. Su actuación es brillante, capaz de transmitir la maldad y la ambición de su personaje con una frialdad escalofriante. Pero la serie no está exenta de controversias. Muchos critican la romantización del adulterio, la glorificación de la infidelidad y la falta de valores morales. Sin embargo, creo que es importante ver Amor prohibido como una historia compleja y ambivalente, que nos plantea preguntas difíciles sobre el amor, el deseo, la libertad y la responsabilidad. La serie no pretende justificar el adulterio, sino mostrar las consecuencias devastadoras de las decisiones que toman los personajes. ¿Y es que quién no ha sentido alguna vez una atracción prohibida? ¿Quién no ha deseado algo que no podía tener? Amor prohibido nos muestra las consecuencias de ceder a esas tentaciones, las heridas que se causan a uno mismo y a los demás, y el precio que se paga por romper las reglas. La serie explora la naturaleza humana en toda su complejidad, mostrando tanto las virtudes como los defectos de los personajes. La serie tuvo un final impactante que dividió a la audiencia. Algunos lo consideraron un final justo y necesario, mientras que otros lo encontraron demasiado trágico y cruel. Pero lo que es innegable es que el final de Amor prohibido no dejó a nadie indiferente. El suicidio de Viter y la huida de Belul son el resultado de sus acciones y de las consecuencias de su amor prohibido. El final es una advertencia sobre los peligros de la infidelidad y la importancia de la responsabilidad en las relaciones. Después de su emisión, la serie se convirtió en un fenómeno mundial, siendo doblada a numerosos idiomas y emitida en decenas de países.
Incluso se han realizado varias adaptaciones en otros idiomas, como la versión estadounidense llamada Forbidden Love. Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones ha logrado igualar el éxito y la calidad de la versión original turca. La serie ha sido elogiada por su guión, su dirección, sus actuaciones y su ambientación, convirtiéndose en un referente de las telenovelas turcas a nivel internacional. Si aún no han visto Amor Prohibido, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Prepárense para reír, llorar, sufrir y enamorarse de esta historia de amor prohibido que te dejará sin aliento. Eso sí, les advierto, es altamente adictiva. Una vez que empiecen a verla, no podrán parar hasta saber cómo termina. En resumen, Amor Prohibido es una serie turca que te atrapa por su trama intrigante, sus personajes complejos, su ambientación lujosa y sus actuaciones impecables. Es una historia de amor prohibido, de pasión desenfrenada, de secretos oscuros y de consecuencias devastadoras. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el deseo, la libertad y la responsabilidad. Es una serie que no podrás dejar de ver. Es un clásico moderno que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Amor Prohibido. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si ya vieron la serie, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, cuáles fueron sus personajes favoritos y qué opinan del final. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. ¿Creen que Biter merecía el final que tuvo? ¿Belul es un villano o una víctima de las circunstancias? Déjenme sus comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que tratara en futuros vídeos, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre otra serie turca famosa, quizás Fatma Gul o Ezel. ¿Qué les parece? Déjenme sus sugerencias. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao. Y recuerden, Amor Prohibido es una serie que te marca para siempre.